¿Qué es la gracia? Mira, la gracia que se ha malinterpretado en este tiempo mucho, hay que entenderla desde el término de es el favor incondicional, el favor inmerecido que tú recibes. Lo primero que tienes que hacer es reconocer la condición en la que tú estás. Y es que es una condición de indignidad, puedo decir esa palabra. Es cuando tú no eres digno de recibir, realizando un mérito delante de Dios, cuando no entiendes que aún lo que están haciendo para Dios, sea orar, sea diezmar, sea cualquier actividad hacia Dios, es una expresión de la gracia que le ha sido entregada a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Porque es posible que yo te dé algo por algo que tú realices, y eso es un pago, eso no es gracia. Pero cuando yo te di algo, sin tú haberlo pagado, es gracia. Pero tiene que haber un segundo. En el sentido de que tú no tienes que hacer nada, es para obtener la salvación. Pero No sé si me el capta. mismo Pablo dice que ya todos estamos predestinados por Cristo Jesús a la salvación. Sí, pero o sea, ya todos. Y todo significa no, todos. No, todo, ah, no. O sea, todo no significa todos. No, todo no. ¿Y todos qué significa entonces? No, espérate. La Biblia dice que Él va a tener misericordia de quien Él quiera. Sí. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y no por las obras, aunque hay par de cosas que tú podrías hacer que quizás te ayuden con el asunto. No sé, ya veremos. Pero si es por gracia que somos salvos y es simplemente por la fe, ¿por qué hay tantas personas que tratan de enseñar que tú tienes que hacer algo para salvarte? Pero bueno, bienvenidos a Esto es Sin Relajo, donde estamos buscando la verdad detrás de la verdad. Y tengo un mensaje especial para esas personas que nos están viendo y que tienen negocios. Hey, aquí ya aceptamos publicidad, así que si te quieres anunciar con nosotros, en pantalla están los números de teléfono. Te puedes anunciar con nosotros. Para hablar de gracia, hoy traemos a alguien que es una de esas personas que se encarga de anunciar el mensaje de la gracia. Con nosotros el evangelista Franklin Ramírez. Bienvenido. Muchas gracias. Placer estar aquí en esta plataforma contigo. Franklin, aquí no venimos con muchos rodeos, así que entramos al mambo de una vez. ¿Qué es la gracia? Mira, la gracia que se ha malinterpretado en este tiempo mucho, hay que entenderla desde el término de es el favor incondicional, el favor inmerecido que tú recibes. O sea, cuando hablamos de gracia, tenemos que hablar de algo que se te da, donde tú no has pagado para que se te dé, pero que tampoco tú no mereces recibirlo. Porque es posible que yo te dé algo por algo que tú realices, y eso es un pago, eso no es gracia. Pero cuando yo te di algo, sin tú haberlo pagado, es gracia. Pero tiene que haber un segundo componente también para que exista gracia. Y es que aparte de que tú no hiciste nada para conseguir eso, tú no te mereces recibir lo que te voy a entregar. Porque la condición y la posición que está, no lo merece recibir. Y eso se llama gracia. Es precisamente lo que Dios viene extendiendo en la persona de Cristo a la humanidad. ¿Cuál es la diferencia entre gracia y misericordia? No es lo mismo. No, lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La misericordia es que lo que tú te mereces, yo no te lo doy. Te mereces el infierno, pero no te lo doy. Te mereces el infierno, pero no te lo doy. Eso es misericordia. Ahora, gracia es que te doy el cielo y no te lo mereces. Esa es la diferencia más simple que puedo hacer entre gracia y misericordia. ¿Qué yo tengo que hacer para poder recibir la gracia? La gracia, para recibirla, lo primero que tienes que hacer es reconocer la condición en la que tú estás. Y es que es una condición de indignidad, puedo decir esa palabra. Es cuando tú no eres digno de recibirla.
Porque si tú te sientes digno de la gracia, tú no estás reconociendo lo que es la gracia. Ahora, si me siento indigno de ella, porque reconozco, obviamente, la condición en la que estoy, que tiene que ver con el favor de Dios para con los hombres. Si yo no reconozco mi condición, no entiendo lo que es la gracia. Por eso la mayoría de las personas en este tiempo entienden que asistir a la iglesia, diezmar, ofrendar, hacer cualquier tipo de cosa le está garantizando un mérito delante de Dios, cuando no entiende que aún lo que están haciendo para Dios, sea orar, sea diezmar, sea cualquier actividad hacia Dios, es una expresión de la gracia que le ha sido entregada a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo. El concepto de gracia, ¿es un concepto nuevo o es un concepto viejo? ¿Desde cuándo está el concepto de la gracia? El concepto de la gracia, para mí, desde la ley. Sí, tú dirás, ¿cómo así? Porque todas las personas que murieron en el Antiguo Testamento murieron viendo la promesa de lejos y fueron salvos creyendo en una promesa que se le había dicho al pueblo de Israel de que venía un Mesías que lo iba a restaurar y lo iba a salvar de la condición del pecado. Entonces, aún desde la ley en la que vivía el pueblo de Israel, aún se vivía por gracia, porque era creyendo una promesa que no se veía, que no se visualizaba, pero que tú crees de que iba a venir y por esa promesa tú morías creyendo en esa promesa. Entonces, desde ese tiempo que no se usaba la palabra gracia, sí era gracia, porque estaba creyendo en algo que iba a venir y que no iba a depender de ti. Y de eso tiene que ver la gracia de Dios. Yo me iría un poquito más lejos. Adelante. Y yo podría decir que la gracia inicia en el Edén. En el momento en el que Adán y Eva pecan, según el concepto del Edén, y Dios, en vez de matarlos en el momento, simplemente le extiende la oportunidad de vivir y mata a un cordero, lo viste con la piel de cordero y les instruye para el sacrificio del cordero automáticamente, como dice Juan, creo que este es el cordero de Dios que fue inmolado desde la fundación del mundo. Yes. Entonces, desde esa época yo entiendo que vivimos bajo la gracia. Tienes razón, te pido disculpas, esa parte se me... No, tranquilo. Hubo una época donde sí se presentó la ley bajo la cual deberían vivir, no para obtener salvación, sino como gobierno. Uh-huh. Y desde ahí se conoce como ley. Ahora, partiendo desde ese punto, ¿por qué la iglesia hoy quiere dividir la gracia y la ley en dos partes diferentes, como si fuera que en una época Dios pretendía salvar por ley, luego Dios mismo se equivocó y se dio cuenta de que cometió un error y quiso cambiarlo y trajo la gracia? ¿Por qué la iglesia ha traído ese concepto hoy en día? ¿Por qué tú crees que ha pasado eso? O sea, la división de la gracia y la ley, como que a la vez la aceptan y a la vez no aceptan, es lo que tú me quieres dar a entender. Según la doctrina, explícame mejor. Según la doctrina de la iglesia, especialmente la iglesia evangélica y pentecostal, entiende que la gracia comienza con Jesús, pero que antes de eso la propuesta de salvación era por la ley. Yes. Y que el punto está en que Dios en determinado momento entendió que no era posible que el hombre cumpliera la ley. Entonces Dios fue que se equivocó, porque Dios tenía un plan y no se le dio. Y entonces, como Dios vio que el hombre no podía cumplir la ley, trajo la gracia. Mi pregunta es, ¿por qué tú crees, ya que tú has planteado que la gracia existe desde mucho antes, ¿por qué tú crees que la iglesia ha desarrollado ese concepto de primero salvos por ley, pero luego salvos por gracia? Verá que lo que pasa, yo soy de los que creo, particularmente yo, que al hombre en su ego, en la autosuficiencia que le fue transferida en el principio, cuando Satanás le ofreció a través de la serpiente de que no era que Dios no quería comer el árbol, sino que ellos eran semejantes a Dios. Y en esa idea se transfiere una autosuficiencia, donde ya es por lo que yo hago, donde es ya por mi esfuerzo. Entonces, hay una lucha en el ego del ser humano para aceptar que del todo el favor de Dios depende exclusivamente de la obra de Cristo, de una obra que está fuera de él. Entonces, en este tiempo sigue la misma resistencia desde que el tiempo es de tiempo, porque está en el corazón del hombre. El querer ganarse el favor de Dios por medio de obras y méritos. Entonces, ahí es que está el pleito. Creo que en el ego de las personas, que aunque entran a la iglesia, pero no han entrado a la gracia. Tú dirás, ¿cómo así? Entran a un lugar de 4 paredes, se llama iglesia, pero no al entendimiento de lo que es la gracia, no al entendimiento de lo que es su verdadera condición. Entonces ahí entra la confusión entre mezclar la gracia con la ley. Es lo que yo puedo
¿Entiendes, argumentarte. ¿Entiendes tú que la gracia te exime de guardar la ley? No, la gracia te habilita. La gracia te otorga vamos a decir, la capacidad, la santidad para tú vivirlas. Ya que lo mencionaste, esa palabra hay que preguntarla, porque hay tantos conceptos sobre eso y tantas ideas sobre eso, Ajá. y hay que preguntarla. ¿Para ti qué es santidad? Santidad. Para mí, santidad es una persona separado del mar, apartado. Alguien que vive en santidad es alguien que vive apartado del pecado, apartado de la contaminación. Entonces, cuando alguien es santo, es alguien en quien no hay contaminación, en quien no hay injusticia. ¿Me dio a entender? Eso es lo que puedo entender por santidad. Hasta donde yo he podido ver en la Biblia, se menciona que automáticamente al tú aceptar a Cristo y recibir su gracia, ya perteneces a los santos del Altísimo. Yes. Tú no tienes que hacer algo para ser santo, sino que Él te santifica a través de la misma gracia. De la obra de Cristo, sí. ¿Por qué entonces tú crees que algunas personas y algunas iglesias promueven una santidad a través de obras, especialmente de obras de vestimenta, de obras de peinado, de obras de donde lo que se resalta es lo físico? Aparte de, como ya tú dijiste, tratar de mostrar la suficiencia propia, ¿tú crees que han recibido un evangelio errado o que simplemente tratan de mostrarse mejores que los demás? Yo lo que creo que es una expresión de no comprender la gracia, de no comprender todavía el favor de Dios. Tú dirás, ¿por qué me dice eso? Bueno, porque todo el que se enfoca en lo externo es porque no ha entendido de que la gracia no te transforma de lo externo, sino de lo interior. De que el problema tuyo no está en la ropa, el problema tuyo está en lo interno de tu alma, de tu corazón. Entonces, hay una mezcla entre la ley y la gracia. ¿Por qué? Mira, número uno, está el ego del hombre. Y número dos, está el querer agradar al hombre. En el libro de Gálatas hay una situación en la que Pablo trata cuando dispara la carta, que es que el evangelio que él dejó fundado únicamente en Cristo comenzó a ser pervertido por los llamados judaizantes, el partido de la circuncisión. O sea, que eran religiosos judíos que habían creído en Cristo, pero no que creían que Cristo era del todo suficiente para la salvación, sino que había que circuncidarse y guardar otros actos ceremoniales de las leyes mosaicas. Entonces, estaban haciendo una mezcla entre la ley y la gracia, pero al final era querer agradar al hombre, porque el hombre en el fondo quiere sentirse que él se está ganando mérito delante de Dios. O sea, una lucha constante que aún lo que comprendemos la gracia, luchamos con ese asunto, con ese veneno llamado legalismo, donde no comprendemos realmente lo tan legalistas que somos y lo tanto que eso combate con nosotros entre nosotros. Entonces, hoy en día hay una lucha en el ego humano, hay una lucha en ese legalismo interno, pero hay una lucha en que yo quiero poner las cosas a favor del hombre, a que el hombre la acepte. O sea, cuando tú presentas la gracia, tú desentronas al hombre, lo sacas de la ecuación, le sacas su protagonismo. Entonces, el hombre quiere ser el protagonista de la película. Cristo entra en escena y le aplasta ese ego. Entonces, el hombre no quiere permitir eso. Y ahí es que entra entonces el que yo quiero agradar al hombre. Para eso tengo que presentarte un evangelio donde tenga que ver con cosas que tú dejes, tenga que ver con cosas que tú abandones, tenga que ver con cosas de que hay algo que tienes que dejar y tú estás ganando algo. Y ahí entonces tu ego se fortalece y yo agrado a ti con lo que te estoy predicando. O sea, hay una intención de que hoy en día se está pervirtiendo el evangelio, confundiendo la ley con la gracia por querer agradar a los hombres. Por eso ahí también hubo una confrontación que, no sé, imagino que lo has leído, que Pablo le hizo a Pedro. Sí. Que él quería mezclarse con los gentiles. Comía a veces con los gentiles. Cuando llegaba un judío se apartaba. Exacto. Para siendo... A veces la gente dice, no, porque es que Pedro era un hipócrita. Era un hipócrita. Pedro era un hipócrita. Y ahora tuvo que llamar la atención. Y quería tener en los dos lugares, en los dos bandos, en los dos tipos de grupos. Pero creo que quería tener el favor de los hombres. Entonces, cuando tú predicas la gracia al nivel como ha sido revelado en la palabra, en la persona de Cristo, tú vas a tener poco agrado de los hombres, porque es que tú desentronas el orgullo del hombre, tú aplastas la autosuficiencia del hombre, tú sacas el protagonismo del hombre. Entonces, eso que te acabo de decir con lo que combate y lo que hace que hoy en día, no que la ropa tuya, no que tú no tienes la ropa que
que se debe entender que como que tanto debe tener. No, que tú tienes un penado medio raro, porque yo tengo que verte en el evangelio que yo entiendo, que Dios acepta, pero que no es así. No sé si me capta Sí, sí, yo entiendo, comprendo. Mira, entremos ahora a gracia de verdad. A esa Adelante. gracia en la que no implica nada de lo que tú hagas. Ujú. A esa gracia a la que yo siempre he dicho. Yo siempre digo esto. La única forma de poder obtener la salvación es por medio de Cristo. De Cristo. Mas, sin embargo, tú no tienes que conocerlo para salvarte. Hablemos de la gracia que incluye a esas personas que nunca han llegado a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque nadie nunca les habló acerca de Jesús ni de la Biblia. Personas que desde antes de venir Jesús a la tierra y después de venir Jesús a la tierra hasta esta época, nadie nunca le llevó el mensaje de un evangelio, de un tal Jesús. ¿Crees tú que esas personas no serán alcanzadas por la gracia? ¿O crees tú que esas personas, como dicen algunas personas, ya están totalmente condenadas debido al que nunca conocieron? Y como bien dice la Biblia, es verdad, la salvación es por gracia y es por fe, por la fe en Jesús. Ujú. Entonces, ¿qué? Si tú no conoces de Jesús, ¿no hay posibilidad de que te salves? Bueno, según la Biblia, según la palabra de Dios, todo el que murió creyendo en la promesa que veía de lejos va a ser salvo. Porque creyó en esa promesa que era Cristo encarnado viniendo a la cruz. Y aunque no estuvo en el tiempo de Cristo, murió creyendo en la promesa. Ahora, yo entiendo conforme a la palabra que nadie que no creyendo en Cristo no va a ser salvo. Ese es mi concepto. O sea, no hay otro medio, otro lugar. Si yo te digo a ti que lo hay, yo estoy quitando de la Biblia que él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, no hay otro medio. Entonces, ¿dónde queda la gracia ahí? Porque Es que la gracia es él. si la gracia Es que la gracia es él. Si la gracia no implica que tú hagas algo para ganártelo, Ujú, y sí, como dije, no hay otra forma de salvación. ujú, O sea, para poder salvar al mundo tuvo que venir Jesús. ujú. Jesús vino, ¿por qué? Porque alguien como Jesús, siendo Dios mismo, tuvo que morir por nosotros. Porque no hay forma de que un humano muriera por otro humano y lo salvara. Tenía que venir Jesús. Mas, sin embargo, no implica eso que tú tengas que conocerlo, porque si es así, entonces Dios mismo fue el que tomó la decisión de que un grupo de personas no se salvara. Porque tomando en cuenta que la misma Biblia dice, no hay una hoja que Ujú, caiga sin que Dios lo sepa, y ujú. no hay nada que pasa sin que Dios tenga el control. Al final de cuentas, quien tiene ese concepto entiende Ujú. y acepta que Dios fue el que determinó que un grupo de personas se salven y otro grupo de personas se pierdan. Entraríamos ahí en el caso de que de la predestinación. Y si estamos en la predestinación, ya ni siquiera hay gracia. Hay Simplemente gracia. Dios fue que dijo, mira, usted se va a salvar porque yo digo y usted se va a perder porque yo digo. La gracia lo implica, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel en el que no se pierda más tenga vida eterna. Perfecto. El amor de Dios fue al mundo. Y es verdad que dice, todo aquel que en él cree. Ajá. Pero ¿y si tú nunca llegas a conocerlo? Bueno, mira, la Biblia dice acá, yo te voy a leer unos textos acá. Porque la Biblia responde por sí solo. Yo te voy a leer, vamos a leer desde aquí, Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Dice aquí, a ver, ahí está bien. Ok, Romanos capítulo 9, quiero leerlo. Lele. Déjame ver. Dale, que esto es tiempo corto. Eso significa, voy a comenzar desde aquí. Dale. Eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesarios hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham. Pues Dios había prometido, volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Entonces, cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que naciera, antes de que pudiera hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos.
Él llama a la persona, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Ay, ay, ay. Ajá. Se lo dijo, tu hijo mayor servirá a tu menor. Como dice las escrituras, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Entonces viene la pregunta que tú me hiciste ahorita. Entonces diciendo, ¿que Dios fue injusto? Por supuesto que no. Pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo humano. Pues las escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón, te he designado como propósito específico para recibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. O sea, Dios es quien tiene misericordia de quien Él quiera. Ahora, esa misericordia tiene una evidencia, una manifestación, y es a través de la persona de Cristo. En otras palabras, esa predestinación que tú hablas tiene que tener una manifestación en la tierra, donde haya salvación, donde haya perdón de pecado. No fue que yo te predestiné y ya tú no vas a hacer nada. No, tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un reconocer a Cristo. Me dio a entender para que tú, en el sentido de que tú no tienes que hacer nada, es para obtener la salvación. Pero No sé si me capta. el mismo Pablo dice que ya todos estamos predestinados por Cristo Jesús a la salvación. Sí, pero o sea, ya todos. Y todo significa no, todos. No, todo no. No, o sea, todo no significa todos. No, todo no. ¿Y todos qué significa entonces? No, espérate. La Biblia dice que Él va a tener misericordia de quien Él quiera. Sí.